Muy bien, continuamos en el programa. Esto es 2017. Está con nosotros Walter Belaúnde, abogado tributarista. Y más temprano hablábamos con el doctor Belaúnde y le preguntábamos cuál es la responsabilidad de las empresas auditoras, cuál es la responsabilidad de la SUNAT. Es decir, cómo estas empresas pudieron maquillar estos egresos e ingresos, dependiendo del caso, para camuflar en sus contabilidades finalmente y pasar, no sé, pasar todos los obstáculos y finalmente no ser fiscalizadas en su momento, porque han transcurrido el tiempo y si el señor Barata o el señor Odebrecht no hablaban del pago de la coima y no confesaban abiertamente a la justicia brasileña, esto simplemente nadie lo conocía. Pero las empresas sabemos que hay que presentar todos los años una rendición de cuentas. Una empresa como esta, Graña, JJ, Odebrecht, los consorcios que conformaron, no invertían plata que tenían debajo del colchón. Era dinero que ellos tenían que levantar de entidades de crédito, de entidades financieras. Para levantar esos montos millonarios, había que demostrar que uno era una empresa que tenía sus cuentas claras. ¿Y cómo lo hacía? Pues presentando auditorías del más alto nivel y presentando declaraciones juradas y libros contables que la SUNAT había considerado válidos y correctos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvieron esos mecanismos de fiscalización entre el tiempo transcurrido desde el pago de esas coimas hasta hoy que estalló el escándalo Odebrecht? Walter Belaúnde está con nosotros para explicarnos esta maraña. Muy buenas noches y muchísimas gracias por haber venido al programa a explicarnos, porque resulta un poco incomprensible para el ciudadano común y corriente que no está realmente metido en esta maraña de enjambres y a ver, ¿cómo diríamos? Libros contables maquillados. A ver, buenas noches, Mabela. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, bueno, yo no sé si hablar de libros contables maquillados. A ver, primero empecemos por lo que es la parte tributaria, lo que es SUNAT, ¿no? Porque tenemos que esto, digamos, estos pagos, este proyecto, digamos, estamos hablando de años 2005-2011, ¿correcto? Sí. Bueno, está, para efectos del impuesto a la renta, ya está prescrito hasta el año 2011. O sea, ya no hay manera de que SUNAT pueda fiscalizar, ¿no?, si es que estos pagos fueron deducidos para efectos del impuesto a la renta, ¿correcto? O sea, ya hay un término, digamos, de prescripción que año 2011 ya está prescrito. Lo que estaría, digamos, podría ser fiscalizado todavía es año 2012 en adelante, pero 2012 prescribe también el 31 de diciembre de este año, ¿no? Entonces, ya partimos ahí de una limitación de SUNAT, digamos, ahorita pedirle a ellos, hoy fiscaliza, ¿no?, hacia atrás. Pero ahora, lo que sí podríamos hacer es retroceder en el tiempo y cuestionar a quienes estuvieron en el manejo de la SUNAT en ese momento. Pero, ¿o no? claro, pero ahí no, digamos, no tenemos la información como para señalar, oye, sí, SUNAT acá actuó mal y no detectó un menor pago de impuesto a la renta, ¿no? Porque lo que tenemos de parte de las empresas, digamos, que consorciadas, como se les denomina, ¿no?, es que estas empresas han efectuado estos pagos bajo la modalidad de riesgos adicionales, ¿correcto? Ajá. Y lo que yo estuve, bueno, siguiendo bastante ayer digamos, la presentación, ¿no?, ante el juez Carguancho, Concepción Carguancho, y a ver, estas empresas entonces lo que han hecho es, se ha detectado bajo una pericia contable, es efectuar estos pagos, ¿no es cierto? Pero también se dice que son como utilidades que le han cedido a Odebrecht, ¿correcto? Es un poco lo que... Pero si es que son utilidades que se han cedido, ¿no es cierto?, y bajo un concepto realmente extraño para la industria de la construcción y para cualquier negocio, que una empresa ceda voluntariamente parte de su utilidad, ¿no es cierto?, eso no debería ser deducible para efecto del impuesto a la renta. O sea, no puede ser deducido, ¿ya? ¿Por qué? Porque para efectos del impuesto a la renta se pueden deducir aquellos gastos o inversiones o costos incurridos para generar renta, pero además tiene que demostrarse que a cambio de ese pago se recibió, en este caso tendría que ser, no sé, un servicio o qué actividad realizó Odebrecht para
hacerse, digamos, acreedora a que se le haga ese pago, ¿no? Ahora, estamos hablando, cuando decimos se cedió utilidades, que es uno de los argumentos, ceder utilidades es entregar este monto de dinero para lo que conocemos hoy fue el pago de este soborno, correcto. Y esto entonces, esta cesión de utilidades, usted nos dice, no podría haber pasado o estar excluida del pago a la renta. Es decir, el dinero que salió, para ponerlo en criollo, de las constructoras para Odebrecht debió pagar impuesto a la renta. Claro, o sea, a ver, por un lado, cuando una empresa gasta, hace un desembolso para que sea un gasto deducible, digamos, toma la deducción o no toma la deducción, ¿correcto? Si no toma la deducción, que es lo que correspondería en principio de lo que conocemos de este tipo de pagos, ¿no? O de estos pagos realizados, esto no sería deducible. Entonces, la empresa que pagó debería haber pagado impuesto a la renta, en efecto, como tú dices, hablando en criollo, debería haber pagado impuesto a la renta sobre eso, no lo sobre podría su haber... aporte a la chancha para la coima. Correcto. Si lo llamas así, digamos, claro, es decir, para lo que hubiera sido, debió ¿no? pagar impuesto a la renta. Digamos que el pago por estos riesgos adicionales en la medida que... O sea, a ver, si encima no pagaron impuesto a la renta, eso... Pero no sabemos, ¿no? Ahora, ahí no solamente hay esta parte, o sea, de un lado ellos no lo deberían haber podido deducir porque yo no, o sea, de lo que yo conozco, de lo que se ha expuesto, no hay contratos que obliguen al pago de esto. Entonces, SUNAT en una fiscalización debería de reparar este tipo de deducciones, porque si no hay un contrato que obligue a la empresa a hacer este pago, si no hay un sustento de actividades o servicios recibidos, o sea, en qué se benefició la empresa para hacer este pago, eso no debería haber sido deducido. Ahora, correcto, es probable que SUNAT sí haya fiscalizado, o sea, estamos hablando de 3 empresas muy grandes y normalmente estas empresas son fiscalizadas todos los años, ¿no? Ahora, también hay otras sociedades que formaron, hay consorcios, pero digamos que por el tipo de empresas de las que estamos hablando, lo usual es que sí haya una fiscalización. Entonces, no sabemos si es que realmente hubo o no hubo una deducción por parte de las empresas de este pago, ¿no? Si SUNAT hubiese detectado esto, si lo hubiese fiscalizado, lo hubiese cuestionado, ¿esto no hubiera terminado en un proceso penal? No, ahí lo que cabe es decir, que SUNAT o habría podido imponer una multa, que no sabemos si se impuso o no. Claro, debería haber reparado, si es que se dedujo, lo debería haber reparado SUNAT, ¿no es cierto? Y sí, eso genera multas, genera intereses por el tiempo transcurrido. Y en el caso de Odebrecht Perú, que es el receptor de ese dinero, tendría también que haber declarado recibí ese dinero. Eso debería estar en sus registros contables como un ingreso. Porque las personas jurídicas, las empresas, pagan impuesto a la renta incluso si reciben una donación. O sea, una empresa recibe una donación, tiene que pagar impuesto a la renta sobre esa donación, la tasa en ese tiempo era 30%, ¿no? Ahora, eso también tendría que estar justificado, es decir, yo recibo este dinero a cambio de algo. Así como pago este dinero a cambio de algo, recibo el dinero porque presto determinado servicio. Debería. Digamos, en una empresa recibir regalos no es, o sea, en la vida real no sucede, ¿no? Además, por esos montos también un poco difícil entender que haya tremendo regalo. Tremendo regalo. Pero lo otro es, ¿cómo en otros casos, por ejemplo, la SUNAT sí ha detectado casos que luego se convierten en procesos por lavados de activos? A ver. ¿Esto no hubiera podido configurar lavado de activos en su momento? En el caso de Odebrecht. No, el caso de Odebrecht yo no lo veo, digamos, esto solo aislado, no. Digamos que pero además tampoco es labor de SUNAT, digamos, hacer una investigación de lavado de activos. O sea, digamos que podría, si de la fiscalización resulta que algún indicio, lo podría, digamos, SUNAT, no sé, comunicar a alguna entidad, pero no es el propósito de una fiscalización de SUNAT. O sea, SUNAT lo que hace es recaudar impuestos, ¿no? Eso es SUNAT. Pero igual, en este caso, en cualquier caso, se pudo haber hecho de la vista gorda, no hubiese recaudado lo que debería haber recaudado, no lo sabemos, habría que buscar los archivos de la SUNAT y examinar eso. Habría que ver si es que fiscalizaron, porque además hay un pago adicional que se tendría que haber hecho en este caso. O sea, acá estamos ante un pago que se hizo, digamos, vamos a decir, de manera voluntaria, cediendo utilidades. Eso debería generar un pago adicional de 5% o 4.1% en esa época de cargo, en este caso, de las empresas que hicieron el pago. Solo por curiosidad, ¿cuánto se hubiese tenido que pagar por impuesto a la renta? O sea, estamos hablando como una tasa combinada de más del 35%, ¿no? Es decir,
sobre los 15 millones. Además, que Odebrecht también debería haber pagado un impuesto a la renta sobre eso. Estamos hablando de otro 30% más otro 4.1%, ¿no? Entonces, ¿de cuánto más o sea, o menos? estamos ¿Por lo menos hablando de los 10 millones? sí, estamos hablando de quizás, un 70%, vamos a decir, ¿no? De ese dinero, o sea, más de la mitad de los 15 millones de dólares, ¿no? Sí. Impuestos que, digamos, a nosotros sí, ciudadanos, empresas pequeñas. Claro, o sea, ya, digamos, ¿no? Sí, la ironía del Perú. Pero la otra pregunta importante, y antes de que nos agote el tiempo, era las auditorías. Sí. Porque yo decía al inicio, lo hemos hablado antes de salir al aire, una auditora importante respalda la credibilidad, la limpieza, la transparencia de las cuentas de una empresa. Estamos hablando no de empresas cualquiera, de la bodega de la esquina que tiene un contador independiente, no. Aquí estuvo Pricewaterhouse, una de las 4 auditoras más importantes del mundo. Esas auditorías tendrían que haber registrado y advertido, o podrían decir, yo no sabía del negocio de la construcción, solo sé de sumas y restas en la contabilidad. A ver, no, bueno, de hecho en las firmas de auditoría se conforman equipos, sobre todo en las 4 grandes, que Price es una de ellas, se conforman equipos por especialidades. Entonces, yo creo que Price debe haber tenido un equipo especializado en la industria de la construcción, y si es que ellos hubieran visto este pago, digamos, el concepto no es un concepto usual, ¿no? O sea, es algo que hubiera llamado la atención. Ahora, diferenciemos, porque tenemos la auditoría financiera, que la auditoría financiera, el objeto principal es ver que los estados financieros reflejen razonablemente los resultados de las operaciones de una empresa, ¿correcto? Distinta es la auditoría forense, que entiendo se habría practicado también para Graña y Montero. O sea, a pedido de la Fiscalía, eso es posterior. No, esta auditoría forense fue pedida por Graña y Montero voluntariamente. Pero después de, digamos, después que saltó todo esto, ¿no? O sea, y más bien como parte de su plan para limpiar su imagen y con la idea, se entendía, de ver si es que había habido desembolsos extraños. ¿Esto ha sido durante la administración actual, el señor Bertel? Esto entiendo que ha terminado bajo la administración de Bertel, entiendo que sí, no estoy seguro. ¿Y esta auditoría forense sí? Bueno, de lo que he escuchado y visto anoche, digamos, aparentemente en esa auditoría forense estos pagos de Graña y Montero o de una de los consorcios o de una de las sociedades del grupo, no habría sido observado, ¿no? Y no habría sido observado, entiendo, de lo que escuché, es porque no era antilegal, ¿no? O sea, no estaba contra la ley, lo cual ahí sí me parece curioso, porque el propósito de una auditoría forense justamente es ver cosas extrañas. O sea, no es que uno va a ver que se infringió la norma o una ley, digamos, tal cual, no, o sea, es una investigación que va más allá de una auditoría normal, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que llama la atención, pero bueno, yo imagino que Price tendrá alguna explicación para esto y en algún momento dará las aclaraciones, porque realmente de lo que se ha comentado, de lo que han, digamos, profesionales que han participado, no hay una respuesta ahí clara, ¿no? Contundente, clara, propia de la magnitud y del reconocimiento que tiene la auditora a nivel internacional. Así es, y del tipo de auditoría que habían realizado, ¿no? Correcto. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Hacemos una pausa y regresamos con el final de 2017.